Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Seguimos rezando por el fin de este COVID, de esta enfermedad, de este virus que sigue atacando a mucha gente. Pedimos ante todo, quiero pedir por la salud del Padre Rodolfo Paripanca Icachi, que está grave por esta infección. Señor, cura y sana a tu Hijo, concédele la salud, recuperación. Y también vamos a pedir por todos los ya fallecidos, por todos los que ya están al encuentro del Señor, por el perdón de sus pecados y por la salvación de sus almas. Y también, como todos los días, pedimos por nuestra patria, el Perú, por la pronta y mejora recuperación de nuestra economía, la recuperación de una estabilidad política, social y también de salud. El día de hoy, Jesús, en este domingo, nos habla sobre 2 puntos importantes. Primero, de la entrega del Hijo del Hombre, que será entregado justamente en manos de los hombres. Pues alguna vez hemos escuchado la frase: el hombre es lobo del hombre, ¿no? Pues Jesús es un hombre, pero entregado en manos de los hombres. Es aquel que es entregado, es decir, sacrificado por mano de los hombres. Por lo tanto, no somos ajenos, porque dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a nuestro mundo y nosotros no supimos darle el lugar que le corresponde. Y fuimos nosotros quienes ajusticiamos a Jesús. Por eso murió en manos de los hombres, siendo hombre, muriendo en manos de los hombres. Y es así cuando hoy día alguien fallece por un asesinato, alguien fallece porque han atentado contra la vida de uno. ¿Quién atenta contra la vida del otro? ¿No es el propio ser humano? Por supuesto que sí. Es el ser humano quien atenta por su propio hermano, por su propia raza. Es lo que pasó con Jesús. Pues bien, esta parte es el anuncio de su muerte. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al 3er día resucitará. Esto causa una sensación de miedo en los discípulos, porque dice, les daba miedo preguntarle de qué se trataba eso de morir en manos de los hombres. Por supuesto que la muerte da miedo, ¿no? Si nos dicen hoy día, alguien de nosotros tiene COVID, todos sentiríamos miedo. Ojalá que no repercuta más, diríamos. Ojalá que te recuperes pronto, porque el COVID nos trae miedo. Entonces, la muerte trae miedo. Pero como ellos no entendían qué significaba eso de crucificar y al 3er día resucitar, sentían aún más miedo, porque para ellos todavía estaba algo como escondido,
como algo que a su razón no llegasen a comprender ni habría claridad. Por lo tanto, es bastante lejano su comprensión en cuanto a la crucifixión de la muerte. Y de hecho, como les digo una vez más, hablar de la muerte causa miedo. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene, por ejemplo, cáncer terminal y vamos a visitarlo, ¿acaso le decimos o hablamos de su cáncer, de su enfermedad, de la poca vida que tiene, que le queda, y del dolor que va a dejar a los hijos, etc.? No es tema de conversación. El tema de conversación siempre es una visita grata, una visita de hablar y dándole ánimos, de una vida larga, aunque tengamos que mentir. Pero bueno, siempre nuestra visita trata de, por lo menos, ayudar a la persona a llevar su enfermedad con fuerza y optimismo. Pero nunca vamos a lapidar su vida de lo postrado y de lo malo que está esa persona. Por eso es que nos da miedo hablar de la muerte. Y los discípulos tienen terror a la muerte como cualquiera de nosotros. Esa conversación no es fascinante para ellos. Al contrario, rehuir a esa significación de muerte es lo mejor que pueden hacer, como escondiendo el camino de la cruz. Seguidamente, después de este anuncio y del miedo que ellos tienen, llegaron a Cafarnaúm y Jesús pregunta qué conversaban por el camino. Porque precisamente no estaban conversando sobre la muerte de Jesús. Precisamente no estaban conversando que va a ser entregado en manos de los hombres. Parece que el miedo se habría esfumado de sus vidas y para ellos una conversación más interesante y sin miedo sería ¿quién quiere ser el primero? Eso implica en el fondo poder y autoridad. El que es el primero siente que tiene poder y autoridad sobre los demás. Entonces los discípulos están en esa sintonía, ¿no? No en la sintonía de la muerte, sino en la sintonía del premio ya. ¿Quién es el primero? ¿Quién tiene poder sobre todos? ¿Quién tiene la autoridad suprema sobre los 12? Están hablando sobre los escalafones que la vida da, sobre el prestigio, sobre el nombramiento, pero no están hablando de la cruz. Frente a esa discusión para ellos fascinante y buena y que realmente causa agrado para ellos, Jesús, tomando los 12, dice, quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Pues ahí a Jesús está tomando la primera intervención en cuanto a ser servidor de los demás. Jesús ha venido a servir y a no ser servido. Ser el siervo de los siervos. Por lo tanto, servidor implica entregarse por los demás como Jesús lo hizo por nosotros. Y añade, y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El niño como ejemplo. ¿Quieren ser primeros? Háganse como este niño. El niño representa algo. Primero, que el niño necesita de alguien superior, de alguien mayor. Porque como niño, solo no puede. Necesita de cuidado. Entonces el niño depende de alguien que lo sirva, que lo atienda. Por lo tanto, al decir háganse como un niño es también sean servidores de los demás. Recuerden que su maestro es más que ustedes y aprender del maestro es hacerse niños porque todavía necesitan del cuidado del maestro, de la orientación, del adiestramiento para lo que significa la misión. Por tanto, el
niño representa esa pequeñez que Dios quiere imprimir en ellos. Háganse pequeñitos, sencillos, humildes, en las cosas cotidianas, en las cosas diarias. No necesitamos hacer grandezas, no necesitamos hacer espectáculos. ¿Quieres ser primero donde te encuentras? Hazte servidor, hagámonos servidores. Porque solo el servidor puede entender su puesto desde donde sirve, porque desde ahí seremos reconocidos. Ese hombre, esa mujer nos dirá, ayudaba, colaboraba. No se creía más a pesar del puesto que tenía, al contrario. Era uno más de nosotros. Siempre supo conservar la humildad y el servicio en su propia vida. Fue testimonio para nosotros. Así nos recordarán. Y para poner un ejemplo entre las dos partes del Evangelio, una que habla de la cruz Jesús y ellos no responden como Jesús, pero sí hablan de ser primeros entre los 12. Es como una madre o un padre de familia que deja una herencia. Mientras que el padre esté vivo, el padre exige todavía que los hijos le ayuden, que los mantengan, que los sostengan. Y nadie quiere escuchar la palabra ayuda, nadie quiere escuchar la palabra me duele, nadie quiere asistir a papá y a mamá en su vejez. Pero cuando ellos mueren, ahí sí, aparece todo el mundo porque nos vamos a repartir lo que dejaron. Ahí sí somos los primeros. Pero cuando estaban en vida para atenderlos, nadie quería escuchar la palabra ayuda, ni el clamor que ellos daban. Entonces, igual Jesús siente esa no sintonía entre lo que predica y lo que creen los discípulos. Él habla de cruz y de servicio. Los discípulos no quieren hablar de cruz, sino simplemente de poder y de autoridad. Que el Señor nos bendiga, que aclare nuestra mente y nuestro corazón de sernos servidores unos del otro. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.